pasada, y eso sin ninguna duda no solo forma nuestras expectativas, sino que en definitiva implica que nuestros disertantes del día de hoy seguramente tendrán que hacer una conferencia magnífica para justificar la presencia de todos ustedes acá. Siempre es muy grato reencontrarnos en actividades como estas, donde, como complemento de lo que ha sido una magnífica muestra de distintos plásticos que tuvieron como temática principal de sus obras, ustedes habrán podido apreciar la Catedral de Maldonado, cerrar justamente este ciclo del mes de febrero con una conferencia que hable de seguramente uno de los edificios de las construcciones de carácter colonial más importante e icónica de nuestra capital departamental. No es mero atributo de la labor del arquitecto que la diseñó y de todos los que trabajaron en ella, desde los más encumbrados a los artesanos seguramente de mayor enjundia y preparación. Pero hay algo que a modo de introducción, cuando hablamos de la importancia que tienen las construcciones religiosas en el proceso colonial de lo que hoy es nuestro territorio, es importante hacer referencia. Las iglesias, las capillas, las parroquias, en la estructura colonial del virreinato español del Río de la Plata y antes de la gobernación de Paraguay y de Buenos Aires, la cual fue dependiendo la banda oriental hasta que se crea la gobernación de Montevideo, siempre tuvieron un pie fundamental en el andamiaje de la estructura política institucional del imperio. Esto me parece demasiado intrincado en la presentación, es muy sencillo. Los monarcas españoles, en especial a partir del reinado de Carlos III, el más ilustrado de los Borbones, elaboró conjuntamente con quienes eran sus ministros, que eran los hombres más proclives a tener en cuenta las ideas de la ilustración, planes de fomento a lo largo de todo lo que eran las posesiones españolas, y en especial en las fronteras en este caso con el imperio colonial portugués. Ese plan, que en su momento tuvo como referente teórico a uno de los ministros orellanos, no fue el único, pero fue uno de los ministros ilustrados de Carlos III, se fue desarrollando en distintas etapas. Para el Estado español, llegar a la frontera institucionalizada políticamente era difícil, por eso llegaba a través de las parroquias o las capillas. Ese era el primer enclave. Ese programa fue un programa tomado por Carlos III y aplicado en América. Y en el contexto de nuestra realidad histórica colonial, el primero en aplicarlo fue Félix de Azara, de forma práctica. Félix de Azara, entre otras cosas, también un ilustrado, un geógrafo, viene a estas tierras y una de sus preocupaciones mayores es la de afirmar la frontera. Y ahí sigue una política de establecer poblaciones donde la capilla, la parroquia, era el eje central del proceso de poblamiento. Obsérvese que esta situación tiene reflejo en todo lo que va a ser luego el territorio de la banda oriental, y en cada una de esas parroquias el imperio español llegaba con la presencia del cura y la institucionalidad religiosa. Eso a veces es algo que o no se analiza en profundidad o no se dice, porque recuerden que estamos hablando de un imperio católico, el imperio católico. Entonces, la llegada institucional del imperio a los lugares donde no tenía presencia el Estado español era por medio de las capillas del Estado. Por eso, el hecho de tener construcciones religiosas, y a veces ser la única construcción notable porque era la construida en mejores condiciones en los pueblos, la hacía un elemento vinculante con el territorio y la gente. Era el primer elemento del Estado español para avanzar.
esa idea de Félix Azara no cayó en saco roto, porque uno de los ayudantes de Félix Azara en su momento fue Artigas. Y Artigas siguió con ese mismo espíritu de reformar el sistema de defensa de la frontera con el establecimiento de poblaciones. Y lo hizo exactamente igual, sin ahondar demasiado en el perfil católico, pero sí lo hizo teniendo como referencia que era un programa de gestión de la frontera muy importante. Eso explica, entre otras cosas, la dimensión institucional que tenían esos programas a la hora de ser aplicados en nuestro territorio. Una idea similar la tiene el presbítero Pérez Castellanos, cura, que también tuvo mucha importancia en el proceso de la colonia de Montevideo, y esa idea se fue replicando en todas las poblaciones. Obsérvese, para finalizar esta introducción, que la presencia, por ejemplo, de los indios misioneros en nuestro territorio, los que venían en proceso de extracción de nuestra riqueza ganadera para llevarla a las misiones del Paraguay, cuando establecían una pequeña población transitoria, siempre el elemento que permanecía en el lugar era el vinculado a la formación cimental de una capilla o parroquia. Entre otras cosas, el testimonio que queda en Colonia de la Calera de las Huérfanos habla justamente de ese tema en forma extremadamente ilustrativa. Así que de ese salto a la importancia que tiene la Catedral de Maldonado desde la Colonia hasta nosotros, hay que ir uniendo todos los escalones para ver que hay realidades que hoy se materializan en la vida religiosa, pero que tuvieron una conexión directa con el surgimiento de la colonia y de la vida institucional del Uruguay, cuando también fuimos un Estado católico. Recuerden que en 1830 la primera Constitución establece que el Uruguay es un Estado católico. Así que seguramente ahora, con la disertación tanto del profesor delegado como del doctor Fernando Cairo, se podrá profundizar en estos temas. Gracias por estar y apuntemos seguramente algunos datos para, de lo que ellos digan, tratar de hacer algunas preguntas. Me parece que este es un tema del que realmente no se habla, o no se habla así en conferencias públicas, y que es mucho más importante que la mera referencia a que tenemos un hermoso edificio neoclásico frente a la plaza. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto que estén acá. Lamento que haya quedado chico el salón. Pensé que la tormenta iba a cobardar a algunos, pero no. La verdad que somos público fiel. ¿Trajiste los premios que había que dar? No se vayan al final, que van a haber sorpresas. Creo que la introducción que hizo el profesor Céspedes es muy oportuna porque efectivamente en el esquema cristocentrista colonial, no se olviden que para el Imperio Español, también el portugués, y era propio de la época, la religión estaba inserta dentro del Estado, era parte del Estado. Nadie cuestionaba que las iglesias fueran edificios públicos, en realidad, ¿verdad? La función ordenadora de la iglesia fue muy importante, ¿verdad? Más allá de su función religiosa en el sentido del rito religioso, cumplía otras funciones muy importantes, ¿no? Bueno, la de impartir la doctrina cristiana, pero era la que registraba los nacimientos a través de los bautismos, las defunciones, los matrimonios, y además tenía una administración muy eficaz que subsiste hasta el día de hoy, como es la división en parroquias y en diócesis. Entonces, colaboraba estrechamente con la cohesión del Estado, que era tan necesaria, ¿verdad? Y Maldonado no fue indiferente a esa situación. Además de la función cultural, porque en los primeros tiempos impartía enseñanza, ¿verdad? Las grandes universidades fundadas en América fueron universidades católicas, cristianas.
en su principio, en un principio, ¿verdad? A su vez, tenemos el ordenamiento que conocemos como las leyes de Indias. Ahora van a ver por qué voy a ir confluyendo en estos temas. Lo que dijo Céspedes, lo que acabo de agregar yo, y las leyes de Indias eran un ordenamiento jurídico destinado a las colonias, no solo de América, sino también las Filipinas, todo el Imperio Español, y eran leyes que iban surgiendo de los distintos monarcas que eran compiladas y iban formando un cuerpo jurídico a aplicar sobre todo en América. Y ahí estaba normado prácticamente todos los aspectos de la vida colonial americana, ¿no? Entre ellos, la ley tercera del título segundo del libro primero, esto va a ser una de las preguntas al final, del referido cuerpo normativo establecía que en cada población debía existir un edificio para la iglesia, que debía ser costeado por el Estado, lógicamente, porque era parte del Estado, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué yo les estoy contando todo esto? Porque Maldonado no tuvo una fundación formal. Vamos con la primera. Ahí tenemos una reproducción de un retrato del fundador, de José Joaquín de Viana. Precisamente este salón se llama José Joaquín de Viana, en honor a nuestro fundador de facto, porque Viana no tenía facultades para fundar pueblos. Él fue el primer gobernador de Montevideo. Fue designado en 1751, tomó posesión en Montevideo por primera vez de ese cargo, comenzó a recorrer parte de su territorio, llegó hasta Maldonado, que ya no era su territorio, era parte del territorio de Buenos Aires. Él tenía una jurisdicción bastante acotada y se dio cuenta de que en esta zona era muy peligrosa por el avance portugués, por la existencia de una bahía que podía ser tomada por los enemigos de la corona. Ubíquense en la época, estratégicamente era muy importante la navegación y los accidentes geográficos, las aguadas, los lugares donde existía la leña, donde se podían abastecer de víveres, ¿verdad? Y propone la fundación de dos pueblos. Uno es el de Maldonado, en la bahía, y otro es el pueblo de las minas, como decía. Por supuesto que esos son los antecedentes más antiguos, que bueno, no es el más antiguo de Maldonado respecto a la población, pero sí los más inmediatos. Entonces Viana elige el anterior, Daniel, el Rincón del Diario, que es ese, la Laguna del Diario. Bueno, vendría, no puedo extenderme porque si no le saco tiempo a Daniel. Siguiente, este es el Rincón del Diario, que hoy lo vemos todo arbolado, pero que en realidad no tenían esos árboles, era un lugar muy fértil que está detrás de Punta Ballena, con muchas cañadas, con muy buena tierra, y ahí establece a los primeros 13 vecinos. Esto es un dibujito muy naif, y bien, como decía Céspedes, una de las primeras construcciones que hacen entre todos los vecinos es la capilla provisional. Se reparten las cementeras, los lugares donde tenían que ubicar el ganado, las plantaciones, y construyen una capilla que esta es una capilla muy naif que me la hizo un alumno, ¿te acordás? Sí, González, exactamente. González Romero. Bueno, me la hizo con un pino, siempre cuento yo. Entonces le digo, no, Joaquín, le digo, sacá el pino, porque no habían pinos en esa época. Poné una palmera, bueno, y así lo dibujó. Pero ¿qué pasó? Como yo decía, Viana no tenía facultades para fundar pueblos, se va a las misiones, a los 2 años vuelve, cambia el emplazamiento de la ciudad y la trae al lugar donde está actualmente la ciudad, ¿verdad? La plaza, estamos muy cerquita, y alrededor de las plazas las primeras manzanas, ¿no? Y si ustedes observan este plano, que es posterior, es de 1784, si no me equivoco, 93, son las manzanas típicas que establecían las leyes de India de cómo tenía que estar formado un pueblo. O sea, se estaba ajustando efectivamente
a las leyes de India, ¿verdad? Y nuevamente los pobladores levantan una capilla provisional en el lugar asignado al terreno de la iglesia, que no es otro que el que ocupa actualmente la iglesia, ¿no? Y acá Capurro, en su libro, hace una ilustración de lo que pudo haber sido, de la colección Saldaña, ese primer templo. Ese primer templo, como dice ahí, que yo no veo, es de 1756 al 1800. Pero fíjense que en 1787 el Cabildo de Maldonado le decía al capellán, don Juan León Ferragut, instando lo que dispusiera lo necesario para su arreglo y seguridad, puesto que aquel ruinoso edificio no parecía la casa de Dios, ni estaba en consonancia con el celo religioso de los cabildantes. Y el padre Ferragut rápidamente le contesta que es de todo punto imposible realizar las obras necesarias, pues cuenta la parroquia solamente con 36 pesos. O sea que los curas ya tenían esos problemas, ¿ya? Recolectando entre los feligreses y 50 pesos tomados de sus propias rentas. Que no fue conexión que lo oportuno es que se providencien recursos para otra iglesia, porque la existente no puede seguir prestando servicio al culto. Y entonces, en 1792, el virrey de Buenos Aires, Nicolás de Arredondo, ya establece que se formarán presupuestos para el costo de la capitular y la iglesia en Maldonado. O sea que esta pobre iglesia, duró unos cuantos años, pero continuamente se arruinaba, como decían ellos, y los vecinos eran los que aportaban las maderas, los materiales necesarios, acarreaban los materiales para la reconstrucción, para el emparche, ¿verdad? Siguiente. Hasta que, no, el anterior, perdona, Daniel. ¿Qué te ríes, tía? Tú te tenés que aplaudir y disimular mis errores, eres mi familia. Bueno, el asunto es que ya en Maldonado, desde 1778, estaba estaba Rafael Pérez del Puerto, que a la postre viene a ser designado ministro de la Real Hacienda de Maldonado para cuidar los intereses económicos del rey en esta parte del territorio. Fue un funcionario ejemplar, muy diligente, y en 1796 dio lugar a este expediente que yo transcribí hace muchos años, que voy a mandar una copia al centro de documentación porque está imperdible. La parroquia lo trajo del archivo de Indias. Yo no sé si el de la parroquia todavía existe o se perdió. Yo lo transcribí, le di una copia al cura de la época. Y Pérez del Puerto, como fundamento, y ahora se explica lo que yo decía al principio, dice lo siguiente. Primero, que nunca el Estado costeó la construcción de un templo en Maldonado. Entonces era necesario que la Real Hacienda justamente esta vez pagara. A su vez, que el templo existente estaba arruinado, era pequeño e indecente, dice textual en el expediente. Y el tercer argumento que esgrime es la presencia en la ciudad de nuevos vecinos. Hablaba de 52 familias españolas que habían sido traídas al Río de la Plata para formar en la Patagonia una nueva población, pero que debido a, ¿se acuerdan de Carmen de los Patagones? Bueno, debido a las inclemencias del tiempo, al mal tiempo que existía, tan riguroso, sobre todo en el sur argentino, que no era el sur argentino entonces, ¿no? No pudieron aguantar y las traen y las redistribuyen en la banda oriental. De ahí surgen los pobladores de San José, los Maragatos, parte de San Carlos, algunos en Montevideo y muchos en Maldonado. O sea que se suman 52 familias a la población. Y yo agregaba un cuarto argumento, que era la presencia de los soldados en Maldonado. Porque ustedes saben que esta zona era una zona de tránsito constante de militares, por eso se construyó lo que nosotros conocemos como el cuartel de Dragones, para albergar entre 500 y 600 hombres que estaban a merced de los movimientos entre
si tenían que irse para Montevideo, si tenían que ir para Santa Teresa, de acuerdo a los movimientos o los informes de la guerra o de las contingencias que pudieran haber. Entonces, Pérez del Puerto organiza ese expediente, arma este expediente, planifica hacer una iglesia muy importante, adjunta los planos, pero ¿qué le dice la Real Hacienda de Buenos Aires? Que justifique sus dichos. Entonces se pone a levantar testimonios de los primeros vecinos de Maldonado que vinieron con Viana, y resulta un documento exquisito, porque nos describe cómo fue ese primer asentamiento en la laguna del Diario, que yo les mostré hoy, y cómo sucede la vida de los vecinos en los primeros años del establecimiento, de la fundación de Maldonado en el siglo XVIII. Entonces ahí se recogen esos documentos tan preciosos, cómo vinieron, la edad que tenían, era gente grande ya, de 80 y pico de años, 90 años, y dan datos bárbaros al respecto. Y también, siguiente, presenta los planos que no están en el expediente, lamentablemente. Y se cree que son de José Custodio de Sá y Faría. ¿Quién era este personaje? Un personaje muy interesante, bastante desconocido en el Río de la Plata, y era un ingeniero militar portugués, que fue el gobernador de Santa Catalina. Y cuando Ceballos invade para recuperar los territorios, el territorio del sur, Brasil, lo que hoy es el sur del Brasil, uno de los que se trae es a Sá y Faría, que se pone al servicio de España. Y el padre Furlong, que fue un investigador argentino jesuita, muy erudito, estudiando todo este tema, él dice que los planos de la iglesia de Maldonado seguramente los hizo Sá y Faría, comparando el estilo arquitectónico de Sá y Faría, porque él ve muchos de esos mismos trazos en otras edificaciones religiosas que realizó, como la iglesia de Montevideo, la iglesia de Canelones, y a su vez en la letra, que él dice que es idéntica en esos planos de esos otros templos con la de Maldonado, ¿verdad? Siguiente. Estos en realidad son recreaciones. Y lo que sucedió en el transcurso del tiempo, ahora lo vamos a ver, es que no se alteró demasiado los planes. Cuando logra Pérez del Puerto la aprobación de los planos y del presupuesto y de la memoria descriptiva, la Real Hacienda le libera en 1799 6.000 pesos de los 20.000 presupuestados. Con esos 6.000 pesos se empieza a copiar material y, propio de la época, Pérez del Puerto manda comprar esclavos a Portugal en el 1800 y se los trae para trabajar en las obras de la iglesia. Y las obras de la iglesia comienzan en 1801. Siguiente. Entonces, ¿qué sucede con el viejo rancho de la iglesia provisional, de la capilla provisional, que estaba arruinada? Deciden mudarlo para el cuartel de dragones, para 2 cuadras de soldados, que eran dormitorios de soldados, que los transformaron en la capilla de la población, y se abrió una puerta en la esquina suroeste del cuartel. Siguiente. Acá tenemos viejas fotografías de principios, bueno, no tan principios del siglo XX, donde vemos cómo lo que hoy conocemos como cuartel de dragones, con el transcurso del tiempo, se había convertido en viviendas particulares. Había un almacén, eran viviendas de varios vecinos conocidos, la familia del doctor Río, por ejemplo, vivió ahí, de los Zanoni. Siguiente, Daniel. Algunas fotos son poco conocidas. Y acá vemos el cuartel con una capilla que no es
parecida, ni parecida a lo que había. Esta la diseñó Kerehatsu, el arquitecto Kerehatsu, boliviano que trabajaba con Lindman, cuando comenzó la reconstrucción del cuartel en la década del 60, fines del 60. Y le dio una impronta que no tenía, y la verdad que los techos tampoco eran de teja, eran de paja. Siguiente. Era bastante más modesto el cuartel, que se termina de construir en 1796, y al año siguiente, ese mismo año se crea el cuerpo de Blandengues, y Artigas toma estado militar en marzo del 1797 en ese cuartel, que ya lo había terminado también Pérez del Puerto. Fue el que construyó las baterías, el que hizo la torre de vigía, administraba las estancias reales, bueno, un tipo excepcional. Sí, y ahí estamos mostrando algunas de las vistas. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la construcción de la iglesia a partir de 1801 avanzó rápidamente. Además de esos 20.000, para recaudar esos 20.000 pesos, se estableció un impuesto del cuartillo que se llamaba a la venta de cueros vacunos en Maldonado. La obra se encontraba bastante adelantada. El templo contaba con 50 varas de largo por 10 varas de ancho. Eso también lo voy a preguntar al final cuánto es una vara, con sus capillas, pilastras, torres, sacristía y otras oficinas. Los cimientos, hechos de piedra y cal, tenían 3 varas de profundidad y 2,5 de ancho. Las paredes llegaban a 4 varas de altura, fabricadas de ladrillo y cal. El edificio estaba en 1/3 parte de su todo. Ese mismo año, 1803, la Junta Superior de Real Hacienda liberó 2.000 pesos más para proseguir con la construcción del templo. ¿Saben lo que quería Pérez del Puerto? Y lo dice en el expediente. Dice así, hablaban el lenguaje de la época, ¿no? Siendo de consideración la necesidad de templo y por consiguiente preciso que cuanto antes se atienda a su remedio, para el efecto, con concepto a la disposición del pueblo, sus circunstancias locales y futuras, y a la de no gravar a la Real Hacienda con gastos crecidos, he dispuesto el proyecto de una iglesia que a mi ver una las indicadas cualidades, edificándose con sencillez, capacidad, hermosura y firmeza, sin el mayor dispendio ni tiempo, según se reconoce por los diseños y presupuestos que acompañan. Y que no varió demasiado, ahora van a ver ustedes por mejor. En 1806 se detienen las obras de la iglesia. ¿Por qué? Por el ataque y la ocupación de la ciudad por parte de los ingleses, ¿verdad? Ese año se habían levantado las paredes, incluso se había cerrado una de las bóvedas y las otras 2 se hallaban con arranques necesarios para terminarlas. Al producirse la invasión inglesa, la obra se paralizó totalmente, habiéndose llevado a los ocupantes toda la tablación, andamios, herramientas, útiles del obraje y también más de 300 fanegas de cal. ¿Qué pasó en ese momento? Que no se retomó la construcción hasta 1883. Ahora van a ver por qué. ¿Qué pasó mientras tanto con la capilla del cuartel de dragones? Bueno, estuvo en ese lugar hasta 1831. Otra vez los vecinos se quejaban de que la capilla estaba arruinada, o sea, estuvo 30 años en el lugar. Que estaba arruinada, que era indecente, que era pequeña. Y casualmente, en 1831, se terminó un edificio que estaba destinado a escuela, que estaba ubicado donde hoy es la comisaría de Maldonado. Y iba a ser la escuela lancasteriana. Fue construida también con dineros de la población, por el alcalde Francisco Aguilar, y el pueblo se reunió en cabildo abierto, y salvo el alcalde, todos los vecinos votaron en favor de que se cambiara el destino y pasara a ser la capilla de la población, frente a la plaza. Y acá vemos un dibujo de Valerini, de 1874, me parece, ¿no, Daniel? Siguiente, que ahora Daniel se va a extender en eso. Acá vemos una foto muy antigua, esa es la plaza de Maldonado, que ustedes ven, son fotos poco conocidas. Siguiente. Este es el interior, también en un dibujo que hizo Valerini en 1874. Siguiente.
Y así lucía la plaza de Maldonado. El edificio que estaba al lado era la comandancia, donde hoy está la jefatura. ¿Sí? Bueno, ahí ya. Y acá vemos fotos más parecidas a lo que conocemos hoy. Ninguno de estos edificios está hoy. ¿Sí? Y acá vemos cómo está el resto del edificio que queda. ¿Alguno ha visto esta foto? ¿Este lugar? Entonces ninguno fue detenido. Porque para ver esto, tienen que entrar. Tú fuiste, Telcito, tenés cara de maldad. Esta es la jefatura, claro. En la comisaría, en realidad. La comisaría te atienden ahí, pero hay un patiecito adentro que generalmente pasan a los esposados para ahí. Y en ese patio se ve este resto de esa edificación. Aún en la plaza hay un lugar que se ve la parte. Sí, si uno sube a McDonald's también lo ve. Sí. Bueno, eso es lo que queda de eso. Acá vemos un dibujo interesante de Vincent de 1052, creo que es, el 52. Bueno, la iglesia estuvo en la capilla provisional, estuvo la capilla de Aguilar, conocida como la capilla de Aguilar, entre 1831 y 1895, año en que se termina la iglesia. Por eso esta exposición justamente es en homenaje a los 130 años de terminada la construcción de la iglesia y la entrega por parte de las autoridades civiles a las religiosas, porque como bien decía el profesor Saizpedo al principio, nosotros nos regía la Constitución del 30 todavía en 1895. Y el Estado terminó de construir la iglesia y se le entregó al clero para que hicieran sus... Pero además, en 1883 estaba de párroco el padre Podestá, un cura nacido en Maldonado, muy trabajador, nació en la isla Gorriti cuando la Guerra Grande, y fue el que se puso sobre los hombros la terminación de la iglesia. Lentamente comenzaron los trabajos. Siguiente, Daniel. Me olvidé decir que durante la Guerra Grande la iglesia se vivió de cuartel de caballería. Y ustedes ven, bueno, este es también un dibujo, ahí estaban apostados los soldados y cañones para defender a la población durante de acuerdo a quien lo ocupara, a la población. Hasta que en 1883 se retoman los trabajos, como ustedes ven, no hay muchos testimonios de esa época, gráficos de esa época. No estaba Juan Silvera para sacar fotos. ¿Y qué pasa? Los constructores encontraron que no podían modificar el edificio, felizmente, que tenían que seguir sobre lo que ya había. Por eso es que el edificio se considera un edificio colonial o neocolonial. Y se sigue manteniendo el estilo con el que comenzó la construcción. Es de estilo neoclásico. Era una corriente que se inició en la mitad del siglo XVIII como una reacción contra la excesiva cargazón del barroco, ¿verdad? Llevado al extremo. Es un edificio muy sobrio. Sobre todo se ve en el interior. Siguiente. Y ahí en el interior lo vemos, esas son fotografías del libro de Capurro, ¿no? La planta de la iglesia parece constar de 3 naves, ahora consta de 3 naves, pero en realidad es por una reforma que se hizo, cuando en realidad era una sola nave con forma de cruz latina, debido a la presencia del crucero, en cuyo centro se levanta una cúpula con sus correspondientes pechinas y tambor cilíndrico. Nave, brazos del crucero, presbiterio están cubiertos con bóvedas de cañón seguido. Las otras 2 naves aparentes, ahora están abiertas, están unidas, están cubiertas con bóvedas de arista. Son estas las que han planteado algún problema de identificación y que justamente estaban era común en los diseños de Saiz Faría, que hacía esos pórticos, porque estaban abiertas hacia el exterior, esas naves laterales, que después el padre Domingo les hizo paredes y las cerró. En 1945 las cerró. Y en 1992 el padre Casañas abrió esas galerías y las unió con el templo principal.
con la protesta del Padre Domingo. Y en 1995 se inauguró la Capilla del Santísimo, aparte de del altar mayor, porque estaban adaptando al Concilio Vaticano, que tenían que tener una capilla independiente, ¿no? Bueno, para agregar, y ya terminando y dejando lugar a Daniel, porque daría para más, el atrio, vieron que avanza sobre la calle, no estaba previsto en el plano original, es un agregado, se cree, ¿verdad? Y bueno, también en el interior llama la atención el magnífico altar barroco que se incorporó en 1894, que es de Antonio Veiga. Tú sigues pasando la foto, como el video. Ahí van a ver cómo la iglesia fue presenciando todos los cambios que tuvo la plaza hasta llegar a la actual. Y bueno, es catedral desde 1966, y con esto espero haberles por lo menos dado una idea del proceso de construcción que llevó 94 años hasta su terminación, ¿verdad? Es un edificio imponente. Cuando Darwin estuvo acá en Maldonado en 1833, se asombró del tamaño de la plaza y también de lo que iba a ser esa iglesia para una aldea miserable, como dice, como era Maldonado. Sí, lo dijo, que fuera Darwin, un lugar que no había árboles, decía, desmesuradamente grande para lo que era la población. Bueno, muchas gracias por su atenta atención. Y gracias también a la Comisión del Museo Mazzoni por la invitación para participar hoy junto a Fernando de esta actividad. La idea es un poquito ir a la parte que tiene que ver con la reproducción de la catedral a través del arte. Ya, bueno, Fernando nos ha estado hablando de lo que es la historia de este edificio, que es sin ninguna duda un ícono, ¿verdad? Un símbolo para todos los maldonadenses, para los fernandinos, pero también para los maldonadenses, sobre todo por su dimensión de catedral. Evidentemente, independientemente de la cuestión incluso religiosa, ¿verdad?, forma parte del paisaje de Maldonado, y como toda edificación que forma parte del paisaje de un lugar se constituye en su símbolo y en su ícono. Pensar a Maldonado supone necesariamente pensar la Torre del Vigía y pensar su iglesia catedral, ¿verdad? Además de lo que es la dimensión exterior del templo como parte del paisaje de la ciudad, también tenemos que pensar en lo que ha acontecido en el interior de esas paredes, sobre todo para todos los que tienen sus antepasados aquí en Maldonado, que ahí dentro de esas paredes han vivido momentos fundamentales de su vida, ¿verdad? Ahí se casaron tantos de nuestros antepasados, ahí bautizaron a sus hijos, ahí celebraron la misa de sus muertos, ¿no? De manera que es un lugar que evidentemente recorre y acompaña la historia y la vida de toda esta comarca. Eso hace que evidentemente haya tenido también, como ocurre con todos estos lugares, con todos estos sitios, haya sido un motivo evidentemente un motivo de inspiración para tantos artistas que a lo largo de la historia han pintado Maldonado. Generalmente todos aquellos que en algún momento han reproducido algún lugar de Maldonado han reproducido la iglesia catedral. Hoy catedral es la iglesia de Maldonado. En otro tiempo se lo conocía como el templo y santuario, porque fue muy importante como centro de peregrinación, ¿verdad?, sobre todo a través de la Virgen del Carmen de Santander, mucho antes de ser catedral. En realidad es catedral después que Maldonado ha sido sede de una diócesis, de un obispado, y eso ocurrió recién en el año 1966. Pero decíamos, como motivo de reproducción y del arte, para que es muy importante cómo de alguna manera la pintura es un relato que construye identidad, ¿verdad? Siempre decimos que la identidad de los pueblos, de los lugares, en este caso de Maldonado, es una identidad que se está construyendo permanentemente, ¿verdad? Y se está construyendo permanentemente gracias al aporte de tanta gente que permanentemente está llegando al lugar.
Y la identidad se construye en base a relatos. Y el relato del arte es uno de los relatos fundamentales para la construcción de la identidad. Por eso es tan importante ver cómo se ha ido reproduciendo y cómo se ha ido de alguna manera representando nuestra iglesia de Maldonado a lo largo del tiempo. Primero quiero decir una cosita. Hoy día, además de la reproducción a través de la pintura, la fotografía juega un papel muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en esta exposición 2 fotos que están allí, son las únicas 2 fotos que hay de la catedral en esta muestra. Pero son 2 fotos icónicas que además muestran las 2 puntas de la historia de la catedral. El año 1895 es una foto de Burnet, es una exquisitez, la primera foto. Y es una exquisitez porque es del año 1895, año que de alguna manera estamos celebrando hoy, hace exactamente 130 años atrás, cuando se inaugura, se consagra la iglesia catedral. Pero además Burnet toma esa foto de tal manera que allí aparecen las 2 iglesias, ¿verdad? Fernando nos hablaba recién de la otra iglesia. En esa época se hablaba de la iglesia nueva y de la iglesia vieja, ¿verdad? La iglesia vieja es justamente donde hoy funciona la comisaría. Y en la otra punta tenemos la otra foto, que es una foto actual, absolutamente actual. No sé si hoy está presente entre nosotros la fotógrafa, es una fotógrafa fernandina, que también es una foto muy imponente, que toma un ángulo muy interesante de la catedral y que también reproduce de una manera muy artística, ¿verdad?, lo que es nuestra iglesia. Son las 2 fotos. Luego pasamos sí, a lo que es la reproducción. Fernando esta foto la mostró hoy, es uno de los primeros dibujos, está hecho por Augusto Valerini. Augusto Valerini fue un pintor argentino que en el año 1874 viene a Maldonado, en el 73 está un tiempo en Montevideo, en el 74 viene a Maldonado. Acá tenía familia, la familia Porro estaba emparentada con Valerini, y siendo muy joven, no tenía ni 20 años, él pasa un tiempo, unos cuantos meses acá en Maldonado. A Valerini le debemos muchísimo, porque le debemos el aporte documental de una cantidad de lugares de la zona que en ese momento todavía no habían sido fotografiados. Las fotografías ya andaban la vuelta, pero habían varias cosas. Primero, que Maldonado era un lugar bastante pobre. Acá todavía no se había afincado ningún fotógrafo en la década del 70. Por allí tenemos a Juan Antonio Varese, que ha hecho un estudio muy interesante sobre el tema de la historia de la fotografía. Y él nos decía que en realidad recién en la década del 80 se establece en el departamento del primer fotógrafo, que además lo hace en la ciudad de San Carlos, pero además las fotografías de la época no eran en general fotografías de lugares o de paisajes, sino más bien retratos de personas. O sea que habría que esperar todavía unos cuantos años para que se fotografiaran lugares, paisajes, rincones de la ciudad. Eso le da mayor importancia a estos dibujos, que hacen que sean de los pocos testimonios que tenemos de la época, en este caso de la década de 1870, una década particularmente rica, además, en la historia de la ciudad de San Fernando de Maldonado. Acá está, como decía hoy Fernando, la iglesia con construcción detenida, desde 1806, cuando las invasiones inglesas había quedado más o menos así, estaba a la altura de las primeras bóvedas, y en este momento funcionaba como cuartel. Bueno, pasando luego ya a otras reproducciones donde aparece artísticamente la iglesia de Maldonado, quiero detenerme un poquito en esta foto, probablemente la conozcan. Es una reproducción muy extraña y es una reproducción que sigue teniendo un gran misterio para nosotros. En el año 2000-2001, aquel querido maestro Ignacio Olmedo estaba con una revista de arte europeo y encuentra un artículo sobre una muestra de arte ruso del 900 en una galería de Milán. Fíjate lo que estamos diciendo. Arte ruso del 900 en una galería de Milán. Y cuando él empieza a mirar esa revista y ese artículo, encuentra que una de las reproducciones, una de las fotos que acompañaba a ese artículo que hablaba de esa muestra era esta. Obviamente cuando lo ve, dice, esto es Maldonado. Y el título que tenía era Paisaje Ford. Evidentemente, bueno, y su autor, Gregory Michailovich Bobrovsky, año 1906. Fíjense que es una cosa que sigue siendo un gran misterio. Primero, Paisaje Ford. Esto es un fobismo rabioso.
¿verdad? Pero además, una de las cosas que nos llama mucho la atención, bueno, obviamente, no hay duda, es la iglesia, la torre de vigía, es el lago, hoy inexistente, pero que los antiguos vecinos recuerdan perfectamente, ¿verdad? Que esta toma, que podría estar tomada, diríamos, más o menos, de lo que hoy es la avenida Roosevelt en su continuación, ¿verdad? Barrio La Loma. Barrio La Loma, yo qué sé, la Fuente de los Lobos, medio por ahí. Todo eso ahí había una gran laguna. Y bueno, y obviamente no hay duda que es un paisaje donde se reproduce la iglesia de Maldonado. Siempre nos queda mucha duda con respecto, mucho misterio, porque además, fíjense que en 1906, ¿qué hacía este pintor acá? Pero además, no era un pintor cualquiera. No era un pintor que anduviera en los barcos reproduciendo documentalmente lugares como habían tantos. No, este era un pintor de carrera, que estaba profundamente actualizado. Fíjense que esto es 1906, y el fauvismo como escuela surge y sobre todo se toma fama a partir de 1905, hace unos meses antes. Este hombre está en lo último en París, en aquella famosa muestra de otoño de 1905, ¿verdad? Cuando aquel crítico de arte entra a aquel salón donde toda esta gente, una gran vanguardia, está exponiendo esta muestra y dice: Donatello chez les fauves, es decir, Donatello entre las fieras, porque de ahí viene el fauvismo, ¿verdad? Las fieras del color, la audacia, lo provocativo del color de esta corriente. O sea, y este hombre, unos meses después, está pintando la iglesia y la torre en Maldonado. Bueno, como decía Rodolfo Rabanal en un artículo a raíz de este mismo cuadro, y al fin de cuentas, el arte adora el misterio y evidentemente quedará como un misterio que hacía. Hay quienes dicen que podría haber sido huésped de Brunet. En fin, no sabemos. Pero se trata de una obra que en algún lugar del mundo está expuesta. Capaz que donde la están mirando no tienen ni idea del lugar que reproduce. Seguramente. Bueno, luego venimos sí ya a nuestro Cuneo. Cuneo está en Maldonado en el año 1918. En 1918, Humberto Causa, un profesor que había venido, un gran pintor, uno de los grandes pintores que había venido a Maldonado como profesor del Liceo Departamental en 1918, uno de los iniciadores del planismo. Tenemos en el Museo Mazzoni a la entrada un cuadro de Causa, que es una joyita que tiene Maldonado, porque hay muy poca obra que se haya mantenido de Causa, y Causa invita a Cuneo a venir a Maldonado. Alquilan entre los dos una casita media frente a la Torre de Vigía. Cuneo no le gusta nada a Maldonado cuando llega. Cuneo llegaba de su tercer viaje en Europa. Había conocido muy de cerca la obra de Cézanne. Y había venido con el entusiasmo de aplicar toda aquella geometría y aquellas concepciones de Cézanne al paisaje uruguayo. ¿Y a dónde se va en primer lugar? A Cerro Largo. Y en Cerro Largo, en ese deleite de paisaje y de naturaleza, él se siente muy bien. Y Causa le insiste que venga a Maldonado, y llega a Maldonado y no le gusta nada. Maldonado era arenas. Él habla incluso de los pinitos recién plantados. Él dice que le recordó más bien un vivero. Textual. Tal es así que no sale de acá de la vuelta del centro. Lo que pinta son estos lugares, pero con esto no pinta el mar. No pinta la torre, pinta la iglesia. Pero qué importante esto, porque en este momento se está gestando con estas obras de Cuneo una corriente pictórica que fue fundamental en la historia del arte uruguayo, el planismo. Cuneo estaba ensayando, a través de esa geometrización de la pintura cuya idea había traído de Europa, estaba ensayando el planismo. Esa corriente que de alguna manera inicia junto a Causa, que se caracteriza por estos grandes planos de color, planos facetados, de colores limitados, ¿verdad? Generalmente es una pintura que suele ser muy magnética. Esta es una obra que fue además fundamental y es icónica, fue la tapa del álbum que en el año 57 se publicó para para el bicentenario de la ciudad de Maldonado. Ha sido tapa de la obra de Maruja Díaz. Es una obra icónica y hace no tanto tiempo se remató nuevamente después de haber pasado por varios dueños. Ya tenía Covilante. Sí. Y ahorita creo que salió como 50. Y yo fui a verla al Mabastro, por lo menos verla.
pasar. Tenés que vender la casa mañana. Sí, todo. Bien, pero digo, es una obra icónica porque está marcando el inicio de esta corriente planista que tanto caracterizó a Uruguay y que se gestó en gran medida en Maldonado. Acá tenemos a Petrona Viera, otra gran amiga de Maldonado. Petrona Viera fue una gran pintora, muy amiga de Mazzoni, venía mucho a esta casa. Una mujer que pintó mucho Maldonado. Ella fue discípula hasta el año 40 que muere de Guillermo Laborde. Y ahí él le da toda una impronta planista. Por eso se dice que el planismo, que empieza con Cunio y con Cauce, y que es la corriente pictórica que fundamentalmente se da en los años 20 y 30, en el caso de Petrona se extiende hasta el 40 y un poco más, porque de alguna manera ella sigue con esa concepción planista. Bueno, acá tenemos la iglesia también, ella pinta mucho Maldonado. En el año 40, cuando muere su profesor, ella se hace discípula o empieza a tomar clases con Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez estaba muy entusiasmado y muy involucrado en el tema del grabado. Eso hace que a partir del 40, la inmensa mayoría de las obras de Petrona Viera que tienen que ver con Maldonado son grabados. El Museo Mazzoni tiene muchas de esas obras, así como tiene de Guillermo Rodríguez, tiene también de Petrona Viera. Yo voy a mostrar acá algunas de estas obras muy icónicas o que tienen que ver con pintores particulares. Hay mucha más obra que no nos vamos a detener porque es imposible, pero antes de mostrar o decir algo de las que están expuestas, me parece que hay algunas de estas que tenemos que mencionar. Adolfo Pastor, si ustedes, esta la puse más que nada, esta es una obra que está acá en el museo. Adolfo Pastor fue un gran grabador, fue el primer profesor de grabado que tuvo la Escuela de Bellas Artes, fue director de la misma escuela. Pero acá lo que quería mostrar es una cosa que ha sido típica de todos los pintores con Maldonado. Tratar de buscar el ángulo para que aparezcan justo la torre y la iglesia. Y si ustedes se fijan, en la inmensa mayoría de las pinturas se intenta de que las dos, porque evidentemente son los dos íconos y los dos símbolos, ¿verdad? Entonces todos buscan más o menos la vuelta para que aparezca. Esto es un croquis del arquitecto Odriozola. El arquitecto Odriozola, tal vez todos lo reconozcan y lo recuerden más por Colonia, más que por Maldonado, ¿verdad? Fue aquel gran hacedor de la reconstrucción del barrio histórico de Colonia, en fin. Pero también tuvo una vinculación con Mazzoni. Fue un gran, hoy diríamos, un gran croquisero. Un hombre que, donde él iba, con su lapicito y su libretita que siempre lo acompañaba, a través de croquis nos dejó una documentación exquisita de gran parte del país. Y en el año 44, si no me equivoco, sí, él anda por acá, hace unos croquis de la iglesia de San Carlos y hace este croquis de la iglesia de Maldonado, y lo puse especialmente porque en el libro de Mazzoni, Senda y Retorno de Maldonado, él comienza el libro con la reproducción de este grabado que Odriozola se lo dedica a Mazzoni. Acá quise poner ven otra tinta, en este caso de Moller de Ver, y quise mencionar a Moller de Ver porque tal vez también todos lo reconocemos, sobre todo como escultor. De hecho, hay mucha obra suya. En el otro gran museo que tenemos que visitar, que es el de García Uriburu, la colección García Uriburu, hay una gran colección que tiene la ciudad de Maldonado. Esta colección fue donada por García Uriburu, que funciona en el local en la vieja Escuela 2. Ahí hay una gran colección, sobre todo de corte de escultura, y hay obra de Moller de Ver, pero Moller de Ver también fue un gran enamorado del centro histórico de Maldonado, y con sus tintas, ¿verdad? Y dibujos, también reprodujo la iglesia de Maldonado, la torre de vigía, tiene varias de este tipo. Acá quise poner y creo que con este termino, la parte de la computadora. Este es un dibujo que tal vez haya gente acá que lo recuerda al profesor Alberto Willard, un profesor que acá llega a Maldonado en la década del 60. Fue profesor de la liceo departamental. De hecho, en el liceo se conservan algunas obras muy interesantes de él. El único dibujo que conocemos hecho de él, de un lugar de Maldonado, es que está muy malo. ¿Saben por qué? Porque esta es la reproducción tomada de una vieja revista de La Ballena de Papel.
porque Vuillard fue miembro del consejo editor de la revista de papel, de la revista La Ballena de Papel, y en el número 7 de la revista, él reproduce esta iglesia de Maldonado, la iglesia catedral. Vuillard fue, entre otros, acá tuvo un taller muy conocido llamado el Taller La Rueda. En San Carlos, los que fuimos al Museo de San Carlos, recordamos un fresco que hay en la cantina, supongo que seguirá estando, fue hecho por Vuillard. La escuela número 8 de San Carlos, que se llama José Enrique Rodó, tiene un mosaico al frente que reproduce la parábola de José Enrique Rodó mirando jugar a un niño. Ese mosaico también fue hecho por Vuillard. Y bueno, y acá tenemos entonces el dibujo que también reproduce la iglesia de Maldonado. Y ahora, para no aburrirnos mucho, vamos a ir a una cosita de algunas de las obras que tenemos acá. ¿Querés señalar por ahí? Allí tenemos, esto es un grabado. Ay, la gente no sabe. Este grabado de Celia Giacosa. Celia Giacosa es un grabado del año 49. Con este grabado ella obtiene un premio en el Salón Nacional de Artes Visuales en el ámbito del grabado. Celia Giacosa era también discípula de Guillermo Rodríguez. Pensar la casa de Mazzoni y sobre todo la colección de arte que hay en esta casa, que es muy importante, siempre hay que entenderla a través de dos ejes que atravesaron toda la cuestión de Mazzoni y su colección en el tema del arte, que es el liceo departamental y su relación con Guillermo Rodríguez. Gran parte de la obra de arte que hay acá tiene que ver con profesores que estuvieron vinculados al liceo departamental, y aquí pensamos en varios de ellos, y además la gente que estuvo vinculada con Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez tuvo una relación muy estrecha con Mazzoni, y no solo que hay mucha obra de él, sino también de todos los discípulos de él que hay obra acá. Esta es Celia Giacosa, una gran discípula de Guillermo Rodríguez, y bueno, ella lee, es un grabado con el que ella obtiene en el año 49 el premio del Salón Nacional y se lo obsequia a Mazzoni. Para seguir con un cierto orden que no es el orden cronológico. Sí, pero bueno, vamos a hacer. No, aquello es inactual. En el año, hace 30 años exactamente, es decir, en el año 95 se estaba celebrando el centenario, lo que hoy celebramos los 130 años, 30 años atrás, el centenario de la iglesia de Maldonado. Y ya andábamos en la vuelta. Con ese motivo, la comisión del Mazzoni, que capaz que estaba Fernando, porque es mayor, la comisión del Mazzoni llama a un concurso con el tema de la catedral. Designa un jurado, llama un concurso abierto para que pintores presentaran obras que tuvieran como tema la catedral. El jurado estaba integrado nada menos que por Ategasore, Edgardo Ribeiro e Ignacio Olmedo. Ninguno de los tres está ya entre nosotros. Ellos fueron el jurado encargado de recibir, se presentó mucha obra, y aprovecho, porque como hay mucha obra que obviamente no está acá, ¿no? Digo, yo siempre digo, porque además uno dice, algunos de ustedes capaz que dicen, no, pero acá no está la catedral de fulanito, no, hay muchas catedrales que faltan, ¿cierto? Yo me imagino que la gente del museo cuando armó la muestra, siempre las muestras son parciales, siempre supone una selección entre lo que hay, entre lo que se puede acceder. Entonces, sin duda que hay mucha obra que no está acá hoy, ¿verdad? Pero creo que vale la pena mencionar, voy a mencionar aquellos que fueron aceptados por el jurado y que estuvieron expuestos, ¿verdad?, con motivo de los 100 años de la catedral. Fueron obras de Carlos Alonso, Fortunato Amorín, Hilda Bogosian, Raquel Corbacho, Julio César Dálvora, Washington Feble Seriani, Marlene Ferreira, Evans Fodrini, Antonio González, Juan Luis Martínez, Adelina Pérez, Ricardo Pickenheim, Mercedes Salazar, Eduardo Saldain, José Estañaro, José Trujillo, Álvaro Vilas
y Olegario Villalba. Todos estos pintores expusieron obras referidas a la catedral en aquel momento. De todos estos pintores que acabo de mencionar y que pintaron algo referido a la catedral, dos obras las tenemos acá hoy, que fueron dos obras que fueron premiadas. En el juicio, en el veredicto del jurado, se otorgó el primer premio a una obra de José Trujillo, el segundo premio a una obra de Evans Fodrini y el tercer premio a una obra de Carlos Alonso. Esta obra es de Evans Fodrini y es la iglesia catedral, que en aquel momento tuvo el segundo puesto, de Evans Fodrini, que es un pintor de los que tenemos en el museo, ¿verdad? La otra obra, ya que estamos, la obra ganadora y que forma parte del acervo del museo, es la de José Trujillo, es esta. José Trujillo, tenemos dos obras de Trujillo acá, esta obra y esta obra. Pertenecen las dos a la misma serie, es una etapa particularmente interesante de César y José Trujillo, que ha muerto hace relativamente poco, un par de años, un hombre muy joven, o sea, menor que yo, por menos el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales hubo una muestra retrospectiva de toda la obra de Trujillo, que es una obra muy interesante, que hizo muchas series y que entre la segunda mitad de los 80 y el principio de los 90 así, estuvo con una serie que fue Maldonado. Él hizo muchas series de distinta temática, pero cuando entraba en una serie como que ni siquiera estaba bastante tiempo. Bueno, esta serie de Maldonado es una serie que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es un Maldonado muy despojado, ¿verdad? Muy metafísico, con una fuerte carga metafísica, donde tiene mucho de solitario, de misterioso casi, ¿verdad? Un Maldonado muy despojado, donde las categorías del espacio y el tiempo como que se juntan de una manera ahí muy interesante. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esta obra que tiene como tema la catedral, aunque la catedral está hacia lejos, ¿verdad? Porque eso es lo otro que es importante. A veces la gente dice, no, pero no está la catedral. No, la catedral está, porque la pintura lo que tiene es eso, que es la visión y la mirada que el pintor tiene del lugar, ¿verdad? Que no necesariamente es una reproducción fotográfica, ¿cierto? Y en este caso, bueno, pero además ¿saben qué título le puso él a esta obra? 8 AM, es decir, las 8 de la mañana. Es Maldonado a las 8 de la mañana, entonces, y ahí está, bueno, esta visión que justamente es muy típica de esa serie de Trujillo. Este fue el cuadro que tuvo el primer premio, esta es más o menos de la misma época, también uno lo ve, es un cuadro absolutamente despojado, ¿verdad? Con esa carga metafísica muy importante. Bien, volvemos a apurar. Acá tenemos alguna obra que realmente no conocemos. Bueno, esto sí, esto es Meseta. Hay dos obras de Meseta. Esta es Meseta y esta es Meseta. Antonio Meseta fue un pintor muy querido para nosotros. No era fernandino de nacimiento, pero vino muy joven, a los 19 años, se instaló en Maldonado. Fue un hombre que se hizo muy maldonadense, muy fernandino, y que como que descubrió lo que es la impronta y el alma de Maldonado. Entonces lo pintó, incluso descubriendo ese Maldonado viejo, ¿verdad? Que de repente en algunas ocasiones él alcanzó a ver y en otras no tanto. Son obras que él murió muy joven también, pero con 50 años, en los últimos tiempos él se va a vivir a Navarra, funciona mucho en la acuarela, hay unas acuarelas espectaculares, esa última tiempo. Los aljibes. Bueno, en la época de Maldonado, luchó los aljibes, se iba mucho era muy de pedir y de meterse en los patios, ¿verdad? Los viejos patios de Maldonado, y reproducir los aljibes, viejas paredes, si ustedes se fijan, ¿verdad? Él de alguna manera se retrotrae en la pintura, porque en realidad ya Maldonado no estaba tan así en su época, pero a partir de lo que sí quedaba, él lo presenta de esa manera. Luego tenemos acá un pintor, Lorenzo, que valga la pena decirlo, no tengo datos, no tengo muchos datos de él, es alguien que pintó, hay mucha obra, no sé, esta obra
llegó, pero bueno, año 85. Es muy interesante cómo cada uno tiene una visión de este lugar, ¿verdad? Y como siempre decimos, las miradas del pintor son las miradas que nos ayudan igual siempre a reconstruir nuestra propia mirada, ¿no? Porque cuando uno mira un lugar a través de mi propia historia, de mi propia vivencia, de alguna manera uno hace su propia interpretación. Acá tenemos a Bategasore. Este cuadrito chico, Bategasore, un cuadrito muy interesante. Sí. No sombra, ¿no? Bategasore. ¿Se mata tarjeta de otras cosas? Yo soy de la época que damos clases en una pizza de pizarrón. Bueno, Bategasore, esta es una obra muy interesante. Bategasore es muerto hace muy poco tiempo, también fue un gran pintor, un gran estudioso de la pintura y del arte y de la historia del arte de Maldonado y en el país, por supuesto. En esa época, Bategasore, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, ese cuadro forma parte, en esa época, en los años 80, él había entrado en todo este tema de la reinterpretación del constructivismo de Torres García y había hecho una especie de reinterpretación de Torres García, pero dándolo vuelta. Es decir, él estaba también influido por aquel filósofo francés, Derrida, con su corriente de la deconstrucción, ¿verdad? Eran épocas de deconstruir, de romper, de construir lo establecido para crear cosas nuevas. Eso que Derrida lo había aplicado primero al campo de las letras y de la literatura, luego se va extendiendo a todos los ámbitos de la cultura, también en el arte. Bategasore va de alguna manera reinterpretando los símbolos de Torres García. Todos tenemos presente a Torres García, ¿verdad? Con su orden. Y Bategasore deconstruye todo eso y empiezan a caerse los símbolos de los estantes, de los anaqueles, ¿verdad? Se empiezan a caer y esa deconstrucción de los símbolos forma un verdadero caos. En la época del caos, la entropía, ¿no? El desorden, que de alguna manera tiene que ver con la época que nos tocaba vivir. Y como a mí no me gusta interpretar lo que tal vez quiso decir el pintor, y uno puede hacer su propia interpretación, un día, bueno, en medio de esos símbolos que se caen, la silueta de la Catedral de San Fernando está, ¿no? Está como firme. Le debemos a Bategasore, además, el color rosado de la catedral que tiene actualmente, porque a él se le pidió en su momento que hiciera un color. La iglesia tenía un color sí, ¿verdad? Y cuando se hizo esa pintura se le pidió a Bategasore, con su ojo artístico, que le diera un color, y Bategasore se ubicaba, miraba el atardecer, la caída del sol, los tonos y los reflejos que el sol hacía sobre la iglesia, y entonces en medio de todo eso crea ese rosa que no sé si actualmente sigue siendo fiel al originario, pero bueno, originariamente fue propuesto por Bategasore. Vamos a esta obra muy actual, es de nuestro vecino, que creo que no está hoy acá, Andrés Alvira. Andrés Alvira, un joven pintor que viene descollando también con mucha, pasando ya por diferentes series, el cuadro tiene unos años, y si no me equivoco es el mismo o muy parecido al que ilustra la etapa de la etapa retrospectiva de Fernando Cairo, el libro Retrospectiva, Crónicas de Maldonado, que ya tiene unos cuantos años. En su tapa se reproduce esta catedral de Andrés Alvira. Bueno, nos venimos acá tenemos a... Esta es una catedral, una calle de Maldonado, se titula la catedral de Eduardo Bernaza. Eduardo Bernaza tal vez ustedes lo conozcan más como cronista, incluso cronista de arte.
gran dibujante, estuvo vinculado familiarmente con Maldonado, entonces venía mucho Maldonado. En la década del 60, ya por el 68, primero era un gran dibujante, era aquel que dibujaba los famosos bailarines en el Teatro Solís, con el Sodre, ¿verdad? Él iba con, creo que así conocía a su mujer, que era bailarina ballet. Él iba con su carpetita, y mientras los bailarines bailaban, él sentado iba tomando todas las notas. Fue además un gran historiador del arte, un gran periodista de arte, típico, pero en determinado momento él mismo entra en el tema, empieza a pintar, y en el año 68 hace acá en Punta del Este una gran muestra de pintura que tiene todos lugares de Maldonado. Esta obra formó parte de esa exposición. Bueno, y ahora nos venimos a estos tres finales. Acá tenemos también al querido Wilson Amaral, otro profesor del Liceo Departamental. Wilson Amaral había sido discípulo de Edgardo Ribeiro y a través de Edgardo Ribeiro había recibido toda la influencia del taller Torre García. Wilson Amaral se viene a vivir, él nació en Rocha, vive buena parte de su juventud en Minas y termina recalando en Maldonado allá por el año 61 y aquí queda hasta que muere, ¿verdad? Profesor del Liceo Departamental, se conserva en el liceo alguna obra de Amaral muy interesante, sobre todo de su primer periodo, un periodo muy oscuro, eran aquellos años oscuros. Esta es una catedral, un gran pintor del paisaje de Maldonado y de la reproducción de lugares de Maldonado, padre además, que no sé si no lo vi hoy por ahí, estaba por ahí. a Fernando Amaral, pintor joven ya de las nuevas generaciones, que ha heredado justamente toda esta cuestión de es una obra muy bonita, esta obra de Amaral. Vamos a dejar esta otra para el último por una cuestión cronológica. En la otra punta tenemos una obra, a mí particularmente me gusta mucho, es de Bruno Wildman, un pintor, bueno, por cierto, uruguayo. Bruno Wildman es un pintor, el año pasado también en el Museo Nacional de Artes Visuales, acá hace muy poco tiempo, hizo una retrospectiva muy importante de la obra de Bruno Wildman, y este es un cuadro del año 68. Él venía mucho por estos lugares, venía mucho por acá, tuvimos la oportunidad de hablar con la hija de él, que nos decía, yo le dije, mirá, conseguimos un cuadro que es la catedral, y dice, no te puedo creer, me dice, porque mi padre adoraba, venían de vacaciones, estuvo incluso en la galería en Punta del Este, y adoraba, era judío, pero adoraba venir y sentarse en la plaza frente a la catedral y la miraba, dice, o sea que me encanta que haya sido pintada así. Es una época de gran experimentación, si ustedes ven ¿no? Eso es lo que, ¿no? La espátula, la pincelada, una pintura muy matérica, que además, obviamente, digo, cómo uno interpreta las cosas, ¿no? Toma el color que originariamente tenía en ese momento. Este verano, quiero decir esto, este verano vino acá, esta obra de tremenda, vino un ingeniero conservador del Museo del Metropolitan de Nueva York. Y entonces, cuando estaba mirando hacia algunos cuadros, se detuvo en este y se fue a este, y como que le interesaba y lo miraba. Y de repente después empezó a hacer toda una historia, ¿no? de la pintura judía, no sé en qué momento, en España, con estos colores ocre, yo decía así, sin creer. Claro, después que se fue, porque digo, como uno, yo sabía que a esta altura la iglesia era de este color, pero este señor no sabía, este señor pensó que en realidad esa siempre había sido rosada y que esto había sido todo un proceso de construcción del color que lo había llegado a este color y que tenía que ver con aquellas corrientes. Después que se fue Mariana Misa Daniel, ¿no le dijiste? Que el real es que sea que era amarilla. No, porque uno lo da por sentado, tendrías que haberse dicho tú, pero bueno. O sea, que el señor hizo todo un proceso de construcción del color. Pero es una pintura muy interesante. Él después abandona absolutamente esta manera de pintar y se hace famoso en realidad con todas estas otros cuadros que conocimos después de Bruno Wildman, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con estos que todavía mantienen restos de figuración. Y terminamos con el cuadro del medio, es de Edgardo Ribeiro y es la última obra que Edgardo Ribeiro pintó en el año 2005, que pintó entera. Edgardo Ribeiro fue, como todos sabemos, uno de los grandes discípulos de Joaquín Torre García, muy vinculado a Maldonado desde siempre. Ya en la década del 40, Edgardo Ribeiro pintó el mural que está en Ancap, ¿no? Ahora está en el municipio.
hay un mural que lo pintó en la década del 40, en la década del 50 pintó el mural que está en la Liga de Fomento. Bueno, siempre estuvo muy vinculado con Maldonado, venía, dio clases durante mucho tiempo en el Espacio Unión, pasa toda la dictadura en Mallorca y cuando vuelve ya se instala ahí en Las Delicias, en su casa Gondomar, ¿no? Y ahí sigue pintando, fue sobre todo un gran maestro, tuvo talleres, además de haber sido profesor en secundaria, de haber sido profesor en la Escuela de Bellas Artes, fundó talleres en cuanto pueblo del país pasaba, por lo cual hay discípulos de Ribeiro en todo el país, y a través de Ribeiro son muchos los discípulos que recibieron la impronta Torres García, ¿verdad? Porque él fue un gran discípulo de Torres García, y si bien se separa, como los grandes suelen hacerlo, de lo más ortodoxo de la escuela de Torres García, sin embargo hay una serie de principios que él mantiene en Torres García, ¿no? Y entre otras cosas, él decía siempre que en el arte la figuración y la abstracción difícilmente se pueden separar, ¿verdad? Fue además un gran docente, ¿no? Ribeiro fue un gran docente. Y ahí sí estábamos, Fernando, y también estaba yo, cuando en el año 2005, o enero de 2006, se hizo un remate grande de arte a beneficio de la catedral, justamente de la cúpula de la catedral, que en aquellos momentos estaba medio que abajo, y había que apuntar dinero, y en esa comisión, bueno, estábamos con Fernando, estaba Ignacio Olmedo, y ahí surge la posibilidad de hacer una gran subasta de arte. Ignacio, que era el hombre que tenía los vínculos en general, se encargó de pedir obras. Y bueno, entonces le pide a Ribeiro, y Ribeiro pinta esta obra. Y él tenía un gran apuro en pintarla porque se iba para Mallorca como hacía todos los veranos, todos los inviernos nuestros, ¿no? Él pasaba nuestro verano acá y luego se iba a Mallorca. Entonces él tenía un gran apuro, recuerdo que se la entregó y se fue a Mallorca. En Mallorca él se siente mal, adelanta su retorno, se viene y muere a los pocos meses. A principios de 2006. Por lo tanto, si bien en el Mallorca alcanzó a comenzar alguna obra, no alcanzó a terminarla. De manera que esta fue la última obra que él pintó. En la sacristía de la iglesia de Maldonado hay también otra obra que había pintado con anterioridad, otra catedral que había pintado con anterioridad. Bueno. Las preguntas las hacemos tomando una copa que ahora se lo merecen por haberse portado bien. Se nos fue. Porque se nos fue la hora. Muchas gracias.